Digital Ventures. Y bueno, agradecerte porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es técnicas de neurociencias para mejorar la productividad de nuestros equipos de trabajo. Quiero darte la bienvenida y agradecerte por este espacio, Fabián. ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues Karencita, un gusto recibir tu invitación y tener este espacio para generar valor desde lo que he ido profundizando en el conocimiento de neurociencia y que me hubiera gustado saber hace muchos años cuando tenía Total. equipos a cargo y cuando era ese líder tradicional que se preguntaba todos los días por qué lo que hago no siempre me lleva al resultado que quiero. Entonces, Así hoy en es. día, después de todo ese proceso de descubrimiento, creo que es importante y me emociona poder transferírselo a los nuevos líderes, a personas que están muy seguramente en dificultades similares a las que yo enfrenté y pues de esta forma facilitar el trabajo y hacer que todo sea más satisfactorio tanto para el ejercicio de liderazgo como para las personas que ejecutan los trabajos. Así es, muy bien, gracias, Fabián. Sí, totalmente. Hay cosas que uno cuando uno las descubre es eh, como Como quiero cuando me contárselo a imagino, todos. ¿no? Claro, se cae el muro de Berlín y los de Alemania de un lado pudieron ver en la otra Alemania, ¿no? Entonces, un mundo nuevo. Entonces, claro, Sí, sí, así es, hay así es. aprendizajes o conocimientos que son muy valiosos y yo estoy segura que todo este tema de neurociencias sin duda es algo que necesitamos, ¿cierto? Fabi, para ti, ¿qué es la neurociencias? Bueno, la neurociencia, si nos vamos a lo técnico, a lo estrictamente conceptual, pues es la ciencia aplicada al estudio del sistema nervioso, abordando temas como la memoria, temas como el sueño, temas como el aprendizaje. Eh, en mis palabras, es entender cómo funciona la dinámica del cerebro, por qué las personas reaccionamos de cierta forma, entender que aunque creemos que somos conscientes, realmente somos más inconsciente que consciente. Y eso es lo que proyectamos muchas veces a los demás y tiene una razón de ser. Y en la medida que tú lo vas entendiendo, entiendes cuál es la mejor forma de interacción para generar mejores resultados. Empiezas a tener un proceso de autoaprendizaje donde empiezas a saber cómo empezar a mover tus modelos mentales, tus creencias, de modo que te lleven a mejores resultados. Y empieza a entender uno también que no es un tema como mágico, como esotérico, sino que Ujú. realmente tiene unos fundamentos en el funcionamiento de la neuroquímica del cerebro, de cómo ciertas acciones generan ciertos estímulos a partir de neurotransmisores, a partir de la conexión entre neuronas, la activación de redes neuronales, la memoria y al final esta complejidad que nosotros exteriorizamos a los demás. En la medida que conocemos cómo funciona el cerebro, pues nos ayuda a generar acciones que nos ayuden a interactuar mejor con las personas y que nos lleven a esos resultados que queremos. Pero pues es información que está un poquito ahí oculta, como si fuera ese tesoro que está debajo de una pirámide que estamos tratando Total. de descubrir y que es bien importante hacer ese trabajo porque de otra forma difícilmente podemos llegar a ser esos líderes que queremos. Claro, claro. Y sobre todo también un tema que avanza muy rápido, ¿no? O sea, anteriormente los avances que se tenían en todo este tema de neurociencias eran, digamos, habían paradigmas que duraban mucho tiempo en poder cambiar. Ahorita creo yo que con todos los avances también de que estamos viviendo es más rápido, o sea, cada vez hay más descubrimientos, ¿no? Creo que por Sí, ahí no, también se total. están descubriendo cosas muy interesantes. Precisamente con lo que tú mencionas, hace un rato estaba leyendo sobre la teoría que había hace un tiempo del cerebro femenino y el cerebro masculino, que había como unas Ujú. características que nos diferenciaban y hoy estaba Sí. leyendo sobre algo que se llama la teoría del mosaico, que habla de que si no hay cerebro femenino y no hay cerebro masculino. Hay el cerebro de Karen, el cerebro de Fabián, el cerebro de Carlos, porque al final este mosaico son componentes se configuran de forma diferente y que generan la Ajá. identidad. Entonces, no hay cerebro masculino ni femenino, hay cerebros únicos de personas únicas. Wow. Vea, pues, no, súper interesante, súper interesante. Ahí también me estoy leyendo un libro de esos y también otro paradigma que también ya está cambiando es el tema de que tenemos los dos lados del cerebro, el derecho, el izquierdo, el uno es creativo, el otro es más racional y que digamos que para las personas que son racionales o que para tomar decisiones racionales
no es con la emoción, ¿cierto? Que tienes que, decían, o eres más emocional y no eres racional. Y decían, no, ambas, digamos, ambas partes, tanto la parte racional como la emocional, están juntas al momento de tomar decisiones. ¿Sí? Tú no te deslindas de lo uno o lo otro, porque tú eres completo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que tú tienes los datos, te pueden colocar los datos, pero entonces esas emociones son las que se colocan alrededor de esos datos, o sea, marcan el tema y hacen que tú tomes decisiones basadas en esos datos, pero guiados también por las emociones que te generan esos datos. Entonces, fue como, no existe tal cosa como que o eres el uno o eres el otro, o tomas decisiones basadas en el uno, tomas decisiones basadas en el otro. O sea, no, todo se va complementando y son como capas que se van colocando sobre las acciones o sobre los pensamientos o sobre lo que haces y uno dice, es Sí, sí, súper no, interesante, o sea, me gustó de mucho el hecho, con lo tema. que dices, me acuerdo que hay un libro de Daniel Kahneman, creo que se pronuncia, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde él habla de los Ajá, dos sistemas de pensamiento, ¿no? Entonces, está el rápido, que es intuitivo y emocional, y está el lento, que es analítico y racional. Entonces, ¿cómo un sistema funciona a través de algo que él llama heurísticas, que son atajos mentales que tomamos para generar juicios y a través de esos juicios accionar rápidamente? Y el pensamiento lento tiene más análisis, es más planeado, pero como muchas veces este sistema de pensamiento lento se subordina al rápido. Habla también de cómo este sistema rápido depende de la memoria episódica, depende de una cantidad de cosas que hacen que esas heurísticas cada vez estén más afinadas. Porque si ujú, bien el sistema de pensamiento rápido no quiere decir impulsividad, quiere decir que yo tengo la información adecuada para generar rápidamente juicios que me generen accionar rápidamente. Pero para poder tener esas heurísticas afinadas, pues hay que tener experiencias, hay que tener información, hay que tener una cantidad claro, de cosas para que ese instinto se vaya afinando. De hecho, me trae también a la mente este concepto de la intuición entrenada, que la intuición entrenada es cuando tú sabes que va a llover, porque tú notas que hay un cambio de temperatura, que hay como un cambio de presión, un cambio en la humedad. Pero está la intuición entrenada, que es algo similar, pero que en la medida que tú adquieres más información a través de experiencias laborales, a través de formación académica, vas teniendo esa intuición más entrenada que hace que tú puedas tomar esas decisiones rápidamente. Entonces, me traes a la cabeza ese concepto que es bien importante y que de hecho está dentro del desarrollo de esas temáticas que quiero tratar en claro que este sí. momento. Muy bien, Fabi, muy bien. Bien, entonces, Fabi, y digamos, ya sabemos qué es la neurociencia, ya nos dijiste cuál es el concepto teórico y tu concepto muy personal. Desde tu punto de vista personal y teniendo en cuenta todos estos nuevos modelos mentales que estás creando, que has creado a raíz de esa investigación que estás haciendo, ¿qué es el liderazgo Bueno, yo he desde el llegado punto al de vista de punto, esta neurociencia? decíamos que liderar, pues es hacer que las cosas pasen a través de otros, decían en una de las organizaciones donde tuve la oportunidad de trabajar. Y hoy en día yo creo que liderar es intervenir éticamente modelos mentales propios y de otros. No es solo intervenir a los otros, sino esa evolución constante que también tengo de mis propios modelos mentales, porque al final se reflejan en los demás. Entonces, es como entender que no trato con la persona física que estoy viendo, sino con su Ujú, mente y su mente está interactuando con la mía. Y eso es una ok, perspectiva totalmente diferente porque ya tengo que empezar a claro, entender qué procesos suceden a nivel del cerebro y no solo entender las expresiones, que si me gustó, que si no me gustó, que si me abrió los ojos, sino entender qué está pasando detrás de esos ojos que puede que me estén ujú, proyectando algo que estoy percibiendo de forma sesgada. así es. También eso lo conecto con otro concepto y es que el líder, para mí, digamos que desde esa perspectiva, es una posición en el imaginario colectivo. Las personas, la naturaleza a través de la evolución ha privilegiado unos mecanismos en el cerebro para evaluar a las personas, lo que llamamos prejuicios, que no nos gustan tanto, pero finalmente nos han servido para Siempre que a lo están largo de presentes. 200.000 Ujú, años
lleguemos a este punto de la evolución. Entonces, Claro, nosotros recibimos ciertas señales de las personas que hacen que los ubiquemos en ciertas categorías cerebrales y el líder es una de esas categorías, donde las personas, dependiendo de esas señales que identifican el líder, que las señales que son de liderazgo para ti, puede ser que sean diferentes para mí, puede ser que sean diferentes para una persona que viva, no sé, en el sur de Colombia, o puede ser sencillamente una persona que haya tenido una educación o una infancia diferente a la que tuvimos nosotros dos. Va a percibir el liderazgo de forma diferente. Entonces, al final, la posición de liderazgo es esa forma en que me ranqueo en el imaginario de otras personas, no la autopercepción que tengo del rol que ejerzo en un grupo social. Porque yo me puedo autopercibir como líder, pero eso, de aquí a que eso sea igual a la percepción que tienen las demás personas, pues ahí hay una brecha que puede ser bien grande. claro, así es, muy bien. Nombraste ahorita la primera definición que nos diste de liderazgo, que es modificar o entender y accionar, ¿cierto? Valga la redundancia, acciones que nos permitan modificar esquemas mentales, pero nombraste una palabra que me parece muy interesante, que es éticamente. ¿A qué hace referencia esa palabra dentro de esa expresión que nos diste? Éticamente. Bueno, eh, sucede que en la medida que uno empieza a profundizar en el entendimiento del cerebro, uno va entendiendo cuáles son las rutas que toma para modificar modelos mentales y que de esos modelos mentales se desprenden decisiones. Entonces, cuando uno empieza a entender que el cerebro funciona por probabilidades, que el cerebro genera predicciones, uno podría sesgadamente generar información que lleve esas predicciones a un punto que yo quiero, que puede ser no beneficioso para esa persona y puede ir en beneficio propio. Entonces, en la medida en que Sí, yo utilizo esta información de forma equivocada, pues obviamente no estoy generando un ejercicio de liderazgo, sino un ejercicio de manipulación. Y pues esta información da para las dos cosas. Entonces, por eso claro. yo recalco tanto de que no es solo intervenir en modelos mentales de otros y los propios modelos mentales, como lo mencionaba hace un momento, sino que eso debe estar en el marco de la ética, porque si no está en el marco de la ética, no podríamos hablar de liderazgo. Muy bien, excelente. Muy bien, eso es muy importante. Bien. Ahora, con respecto al segundo concepto que nos diste, que es el ranqueo, ¿cierto? De cómo me perciben los demás, cómo me posiciono en esa lista de acuerdo como a esos valores o esas percepciones que tienen los demás de qué es un líder, si me ven como un líder o no. ¿Cómo hacemos nosotros para poder saber si existen algunos rasgos o algunas señales, más bien, que permitan saber si me están percibiendo como líder o no? Bueno, generalmente cuando llegamos a un espacio diferente, un equipo diferente, me pasó particularmente a mí donde tuve la oportunidad de estar en varias unidades de negocio con diferentes equipos y unidades de negocio que estaban en Sí. diferentes ciudades. Lo que empecé a entender es que lo que un equipo en un lugar identifica como señales de liderazgo puede ser muy diferente a lo que otro equipo identifica. Entonces, Ujú. ahí es donde el modo de ser frente a un grupo no puede ser el mismo frente a otro. Y ahí nos vamos un poco a cómo, como líder, soy fiel a mi autenticidad, que la autenticidad no es ser el mismo en todas las circunstancias, sino es ser fiel a unos valores y unos principios específicos que yo tengo súper claros, pero cómo yo modulo mis comportamientos de acuerdo al contexto en el que me estoy moviendo y al imaginario colectivo con el que estoy interactuando. Entonces, yo Claro. pongo el ejemplo de que, ¿te acuerdas en los equipos de sonido antes que tenían ecualizador? Que tú subías los Sí, bajos, las cuadradas palanquitas como y todas eso. las palanquitas, Los ¿cierto? botoncitos, ajá, Entonces, sí. acá es lo mismo, el equipo es de una marca, tiene unas características, tiene un diseño, pero él puede modularse en estas 4 o 5 variables para generar el sonido adecuado, dependiendo de si está en una fiesta, de si se necesita escuchar noticias y también dependiendo de las características de la persona que está escuchando, porque no es lo mismo una fiesta de jóvenes que una fiesta de personas ya mayores, donde Ujú. los sonidos de pronto son diferentes. Entonces, a lo que voy es que en la medida que conozco a mi equipo y que no soy esa persona que espero que el mundo se adapte a mí, sino cómo tengo que empezarme a adaptar a los demás, esa Muy adaptación no bien. tiene que ver con perder mi autenticidad, sino cómo modular las expresiones de mi autenticidad para que las personas me permitan o me perciban más bien como líder
sin que yo me tenga que poner características o cosas que yo no soy, sino que sencillamente modulo lo que yo ya soy, solo que con pequeñas variaciones para que las personas me lean de mejor forma. Entonces, ahí es donde voy al tema de la autenticidad y cómo puedo yo identificar pequeñas señales, que hay ejercicios que son más elaborados, como reunir a las personas y empezar a preguntarles que de una forma muy detallada me expresen momentos en donde haya percibido liderazgo. No es que empiecen a generar un listado de cualidades mías, sino que empiecen a describir situaciones, de modo que yo identifique en esos momentos qué emociones tenía, por qué me comporté de esa forma, y eso hace que yo sea más recurrente en esos comportamientos, y de esa forma estoy reforzando esa posición en el imaginario colectivo de la que hablábamos ahorita. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces pudiésemos estar hablando de una, de como, como esa capacidad camaleónica del líder de poder identificar el contexto y a partir de ahí modular, o sea, hay algo claro, no es que voy a cambiar, ¿cierto? No es que voy a parecer algo que no soy, Disfrazarme. pero sí voy a modular esos valores, esas características que tengo para poder adaptarme. Me hace acordar del DISC, del perfil de personalidad DISC, cuando me lo hicieron que me hablaban de una máscara. Ya hay una máscara que es la que tú vas adaptando tus cuatro perfiles, los niveles, para adaptarte como a esos momentos. Y sobre todo cuando llegas nuevo a un lugar que no conoces, entonces uno tiende como a quedarse más neutro y a partir Sí, sí. de ese mismo contexto en el que te vas moviendo, ya te dices, ah, aquí necesito, digamos, ser más dominante o más influyente o más concienzudo o más estable. Entonces, no sé, me vino la referencia de ese concepto de DIS. Entonces entendemos que el líder tiene unos valores, que tiene una identidad, que él es auténtico sin perder la autenticidad, entendiendo autenticidad como esa eh, coherencia que hay entre la forma en la que él se comporta, digamos, siendo fiel, digamos, a esos valores, Sí, claro, pero buscando adaptarse a lo que los demás necesitan. Es decir, el líder es para los demás, no es para él, es para los demás, adaptándose a esas necesidades, un poco de empatía, entender y aparte, como los lenguajes del amor. sí, 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 total. Y ahora que hablas de coherencia, es esa coherencia que yo tengo en mis comportamientos, tanto con mis valores y principios, como con el contexto y el imaginario colectivo en donde yo me estoy desempeñando. Entonces, al final, la coherencia tiene que unir esas dos cosas. No puedo ser enteramente coherente con lo que yo soy y esperar que los demás me acepten tal cual, ni tampoco puedo irme al otro lado donde soy coherente con el contexto y coherente con el imaginario colectivo, pero incoherente con mi forma de ser, Con con lo mis que yo valores, con mis soy. principios, porque las personas van a percibir como que es una máscara que yo tengo, y eso genera desconexión. Total, totalmente, así es. Muy bien, excelente. Fabi, dentro de esos valores, dentro de eso que debe tener el líder, ¿cierto? Y decíamos, una parte externa, pero hay una parte interna también. Podríamos decir que un líder tiene un ADN específico, ¿cierto? ¿Cuáles son esas variables o esas características o esos valores que debe tener un líder? O sea, que tiene un líder, ¿sí? Que son las Bueno, que va modulando de acuerdo a los contextos, según tu experiencia, tu conocimiento, ¿cuáles yo son? creo que apropiándome un poco de la teoría del mosaico, donde al final no es que los cerebros sean diferentes, no es que el tuyo sea de un color y el mío de otro, sino como las piezas se encajan de diferente forma. Entonces, yo creo que el mosaico en general, que puede tener Ujú. diferentes formas de configurarse, está en principio en que el líder debe tener capacidad de proveer. Y acaba también al tema de cómo evolutivamente tendemos a colocar en posición de líder a las personas que son capaces de proveer cosas que son básicas para la supervivencia. En el caso de hace 10.000 años, en el Totalmente. Serengeti, ¿cierto? Donde estaban estas personas que necesitaban agua, necesitaban fuego, necesitaban comida, necesitaban refugio, y en la medida que había personas que proveían esas necesidades básicas, pues esas personas fácilmente empezaban a rankearse como líderes. Hoy en día ya no es el agua, ya no es el refugio, ya no es el alimento, sino para mí la capacidad para dar dirección adecuada, generar marco de trabajo y
generar seguridad psicológica en las personas. Eso como capacidad de proveer, pero no es suficiente si yo no tengo la capacidad de conectar, que ahí es donde vamos a la influencia. Y me gusta mucho el marco del ethos, el pathos y el logos que viene de la oratoria, en donde el ethos es la autoridad moral, el pathos es el vínculo emocional y el logos es la Ujú, coherencia lógica, que a partir de crear acciones que vayan encaminadas a alimentar esas tres perspectivas de la influencia, pues yo puedo conectar con las personas. Y obviamente, si eso está en un entorno donde yo puedo ser auténtico, donde las personas me perciben no como algo aparente, sino como algo que, pues con mis vulnerabilidades, mostrándome realmente como soy, pues eso hace match con los modelos mentales o con la puerta que pueden abrirme las personas para dejarme entrar y permitirme intervenir éticamente sus modelos a través de las interacciones que vamos a tener. muy bien, excelente. Ok, perfecto. Entonces podríamos decir que esas características del líder son capacidad de proveer, proveer qué, dirección, marco de trabajo y seguridad psicológica. Si me ven que agacho la cabeza, pues estoy tomando nota porque me parece que todo esto está súper interesante. Y el segundo es capacidad de influencia, guiados por el, digamos, me repiten, la teoría del ethos, el pathos y el logos, que es la Y el logo, capacidad sí. para conectar y de poder, digamos, de alguna forma permitir que las demás personas digamos, me permitan muchas veces inconscientemente poder influenciar sobre ellos, ¿cierto? Sí, sí, total, Ok. que me abran las puertas y que no me activen ese sistema de defensa que Activar tendemos el... a tener las personas cuando algo no nos suena o algo no lo vemos como dentro de lo normal, como que hay algo raro. Mm, exacto, exacto. Sí, porque también el cerebro tiene esa característica de poder identificar cuando, es decir, a las Microexpresiones, personas, ujú, microdetalles. y exacto, y las personas no nos gusta cuando nos sentimos influenciados o cuando nos sentimos digamos que hay otra persona que quiere que hagamos algo, ¿cierto? Es como Sí, sí, sí. cuando uno detecta al que le quiere vender. ¿Por qué los Sí, vendedores sí, sí, tienen tan sí. mala fama? Porque uno detecta cuando el vendedor quiere, Se se te envía las acerca con señales esa por todo intención lado, de salen vender. letreros, quiero vender. Te salen, exacto, entonces uno qué hace, crea ahí como la barrera y ahí ya perdiste, sino de poder llegar y poder conectar, ¿cierto? Generar ese Sí, sí, sí. rapport para poder, ahí me encanta, muy bien, excelente. Sí, no, Bien, y para entonces, resumir un poco, disculpa, para resumir dale, un poco, entonces yo hablo del líder proveedor, influyente y auténtico. y Entonces, auténticos, ¿eh? como las tres características principales, lo básico, el mosaico básico que ya tú puedes ordenar de diferentes formas y administrar las proporciones, pero básicamente eso es Sí, lo que hay que ofrecer para tener ese liderazgo que encamine a buenos resultados. Y no solo a buenos resultados desde la perspectiva de la organización, sino resultados pues en 360 grados desde la perspectiva de las personas, desde la perspectiva de las otras áreas, porque al final eso ayuda a mejorar las relaciones humanas y al final los resultados son, valga la redundancia, resultado de estas interacciones. claro, 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 claro. Entonces, capacidad de proveer, capacidad de influencia y autenticidad. Estaríamos hablando de un liderazgo integral. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y a partir de esto, pues podemos tener unas palancas también que nos ayudan a movilizar esas perspectivas o esas variables que hemos identificado como macro, que ya tienen que ver con el conocimiento de la neurociencia, de cómo aprovecho la dopamina, cómo genero feedback, cómo le hago gestión al error desde una perspectiva neurocientífica, que son bien importantes porque acá sabemos el qué, pero también hay que empezar a entender el cómo lo hacemos. El ¿Cómo cómo lo llegamos a ese hacemos. punto en Así donde es. me perciben con autoridad moral? ¿Cómo llegar a ese punto en donde me perciben con vínculo emocional? ¿Cómo percibe que hay coherencia lógica en lo que yo estoy diciendo? Porque no es únicamente la lógica en términos de la estructura del lenguaje con el que yo me estoy expresando, sino que las personas tengan una posición mental para que hagan match la información que yo le estoy expresando con el modelo mental que él tiene y realmente se induzca esa necesidad de mover ese modelo mental de un punto A a un punto B más deseable. Claro, 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 claro. Digamos que ya pasando a ese segundo punto, ¿cierto? Ya hemos hablado del liderazgo. Creo que sobrará decir por qué un líder
necesita, digamos, entender todo esto, ¿cierto? Creo que ya sería redundante. Mm, pero Fabi, ¿cuál crees tú que puede ser como ese punto en el que, porque no estamos diciendo aquí que el líder, aparte de todas las responsabilidades que ya tiene, que de por sí son muchas dentro de una organización, no es que queramos decir que tenga que volverse experto en neurociencias, ¿cierto? Pero existe un nivel, digamos, básico que él deba aprender. O sea, si un líder se te acerca y te dice, Fabián, yo quiero aprender de esto, dime cuáles son como esas cosas básicas o esenciales que yo necesito aprender para empezar a mejorar los resultados con mis equipos. ¿Cuáles serían? Bueno, digamos que antes de ir a esos básicos, que los voy a anotar por acá para que no se me olvide continuar ahora. Yo quiero pues leerte un tema pues que he estado construyendo, a ver qué sentido te hace, porque esto tiene que ver mucho con los básicos que deberíamos empezar a entender para poder interactuar con las personas. Y entonces Muy dice bien. así. Mi cuestionamiento es si al actuar con la inteligencia artificial es común esforzarse por ofrecer un completo prompt con la información y el contexto necesarios para que comprenda eficazmente las ideas y expectativas, apelando incluso a emociones positivas para mejorar su desempeño. ¿Por qué no se practica la misma asertividad al tratar con la inteligencia humana? Mm, Porque cuando tú estás interactuando con la inteligencia artificial, si te ofrece una respuesta que tú no quieres, tú no le das un golpe a tu computador, ni le empiezas a escribir otra vez la misma mala respuesta, usted cuándo va a aprender, no estás teniendo ese tipo de interacción. ¿Por qué? Porque pues eres consciente de que la inteligencia artificial no tiene sentimientos. Y no claro. entiendo por qué cuando estamos hablando con los seres humanos donde la interacción, si uno se va a ver desde un punto de vista de la neurociencia, funciona muy similar porque yo empiezo a involucrar la afectación a los sentimientos, la afectación negativa sobre todo a los sentimientos, dentro de esa estrategia para movilizar hacia ciertos resultados. Entonces, no sé, llega un poco a la conclusión que a veces nos gusta compartir el cortisol que nos genera el estrés y pues no lo podemos compartir con la inteligencia artificial, pero sí lo podemos compartir con las otras personas. Con las otras personas. Entonces, la medida que empezamos a entender esto como un básico, yo debería saber, así como hoy en día dicen un prompt debe tener el rol de la inteligencia artificial, qué es Sí, lo que sí. tú quieres, El en qué lenguaje quieres que contexto, te lo exprese, cuál la es el instrucción, no contexto. sé qué. Ajá. La neurociencia te empieza a enseñar cuál es el prompt con el que tienes que interactuar con la inteligencia humana, Me porque también encanta. ese prompt tiene unas características. Ok, súper, muy bien. Muy bien, muy bien, excelente. Me ha volado la cabeza una vez más. Muy bien, muy Pero bien. sí te hace sentido. Me hizo todo el sentido del mundo. Bueno, perfecto. Hay un ¿Cuáles son concepto que a esas? mí, Sí, entonces, ¿cuáles son esas estructuras de ese prompt que necesitamos asegurar para que podamos interactuar con la inteligencia humana? perfecto. Voy a hablar de unos conceptos que es importante que los tengamos claros y tengamos alguna familiaridad para que en la medida que empezamos a profundizar en los temas, pues haga sentido y entendamos realmente. Entonces, Claro el que sí. primero Qué es bueno. el sistema reticular activador ascendente. Un nombre Muy bien. que, pues, terrible porque aprendérselo es súper complejo, pero Sí, es súper fundamental y vamos a empezar a entender por qué de ahí parte todo. De ahí parten los sesgos, de ahí parten las interacciones equivocadas, de ahí parten modelos mentales sesgados, de ahí parte que tomemos decisiones impulsivas equivocadas. Entonces, para explicar este sistema, yo me voy a una anécdota que me contaba una gran amiga de que cuando cree que está embarazada, empieza a ver mujeres embarazadas por todas partes. Entonces, el sistema reticular activador ascendente es como, imagínate cuando tú, no sé, dices quiero viajar y te empieza a salir ujú. información en redes sociales, en todas partes donde viaja a tal parte, plan no sé Los qué, la agencia de viajes hoteles, tal, las- hoteles, una cantidad de información que lo que busca es armar ese rompecabezas que identificaron los algoritmos que tú necesitas armar para cumplir ese objetivo que tienes. Resulta que nosotros también tenemos el mismo sistema, en donde si yo, por ejemplo, digo,
quiero viajar, esa información no me la va a traer digamos que el mundo digital, sino que me la empieza a traer esa sensibilidad que tiene mi sistema con los estímulos que me están rodeando. Resulta que los seres humanos recibimos una cantidad de estímulos que la relación de lo que recibimos con respecto a lo que procesamos conscientemente es como de 1.000.000 a 1. Entonces Sí, nosotros no podemos no estar podemos. pendientes de ese millón de cosas, sino que pues solo podemos estar pendientes de una. Entonces, si estamos caminando por la calle, pues estamos pendientes de ir caminando y no caernos, no estrellarnos contra los demás. Pero resulta que tenemos un sistema reticular activador ascendente que está funcionando en segundo plano, detectando señales del entorno, trayéndome, ve la agencia de viajes acá, mira que acá hay este tema, mire que esta persona viajó a tal parte donde a ti te interesa, tal vez esa persona tenga información, esta persona sabe, Claro, tú dijiste voy a viajar a Europa y te dice, bueno, cuando viajo a Europa, ¿a dónde voy? ¿Cuál sería el itinerario? ¿A ti cómo te fue? Y empiezo a percibir una cantidad de cosas que antes de generar esa activación no percibía. Entonces el sistema reticular activador ascendente tiene esa particularidad de que, por ejemplo, tú te vas a comprar un carro. Entonces, además de que empiezas a ver el mismo carro por todas partes, empiezas a traer información a captar el cilindraje, la suspensión, qué opina la gente de ese carro. ¿Pero por qué? Tu mente está dispuesta a recibir eso y eso te ayuda a tomar una mejor decisión. Entonces, eso es lo claro. positivo del sistema. ¿Vamos entendiendo un poco a qué hago referencia? ¿O te queda Sí, alguna duda? sí, de acuerdo. No, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es como las cookies del cerebro. Exactamente. Ahora, eso es lo positivo del sistema reticular activador ascendente. Vamos a hablar de Ujú. qué es lo negativo. Y yo hace unos días estaba viendo catástrofes aéreas y estaban estudiando el accidente aéreo donde murió Kobe Bryant, que murió en un accidente en helicóptero con las dos hijas. Entonces, básicamente a él lo mató el sistema reticular activador ascendente del piloto. ¿Y por qué? Entonces, cuando hacían la explicación del caso, hablaban de que para para manejar helicóptero hay que tener dos tipos de licencia. O bueno, solo se otorgan dos tipos de licencia. Una que permite volar con referencia visual y otra que permite volar sin referencia visual. ¿Qué es la referencia visual? Es cuando tú ves los ríos, ves las montañas, o sea, tienes los instrumentos, pero estás viendo el entorno. Entonces, Ujú. hay personas que pueden volar bajo esas circunstancias, pero hay personas que se les entrega una licencia que es un poco más elevada, en donde la persona puede volar sin referencia visual. Por ejemplo, cuando estoy metido en una nube que no veo absolutamente nada. Y Sí. entonces yo preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia si finalmente cuando tú, me imagino que haces el curso, pues a ti te deben enseñar a leer los instrumentos? Ujú. Resulta que cuando hacen la simulación para tener esta otra licencia, lo que hacen es que la persona la meten en el simulador sin instrumentos y únicamente tiene que tomar decisiones a partir de las sensaciones, de la presión, del movimiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La información que me dan los órganos de los sentidos, yo la voy procesando y voy generando una imagen de lo que está pasando a mi alrededor. ¿Qué es lo que pasaría si tú no tuvieras referente visual? Llega un momento en donde encienden los instrumentos y resulta que la persona está en un sitio totalmente, en una posición totalmente diferente a la que su imaginario le ha dicho que está a partir de la información de los órganos de los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las personas son capaces de, en una circunstancia de esas, dejar de lado la información que me están dando los órganos de los sentidos, lo que se llaman inputs Ujú. sensoriales, para fijarme específicamente en los datos y tomar decisiones basadas en datos. ¿Sí notas la diferencia? No es un Sí, tema de sí, conocimiento, es un tema de una cualidad que permite en una situación crítica dejar de lado lo que mi cuerpo me está diciendo para fijarme sí. en los datos objetivos que tengo. Entonces resulta que uno diría, bueno, pero una persona porque resulta que este señor lo que le sucedió es que él en algún momento en ese movimiento brusco que estaba teniendo en el helicóptero, sintió que Ujú. el cuerpo iba hacia la silla. Y generalmente cuando el cuerpo va hacia la silla, cuando tú vas en un avión, ¿es en qué momento? Que tú sientes que te pegas a la Cuando va silla subiendo, cuando va cuando estás subiendo. despegando. Entonces, claro, él interpretó exactamente lo mismo. Dice, yo voy subiendo y si yo me voy a estrellar, lo que quiero es alejarme del suelo, entonces yo quiero subir más. Y entonces él accionó
sus instrumentos para subir más, pero resulta que él estaba de lado. Mm. Y cuando subió más, él lo que hizo fue acelerar la Irse, precipitación claro, del irse más helicóptero. rápido contra el... Claro, entonces no es que él no hubiese visto, no sé si en las películas lo muestran mucho, un instrumento que es como una brújula, pero que muestra como el nivel, eh, que me dice que el avión está horizontal, Ok. ¿cierto? Que no está de lado. Sí, que es como una Entonces, bolita, él sí, es como una me da como bolita la que... inclinación, es una bolita. Sí. Entonces, no es que esta persona haya visto esa bolita y esa bolita le dijera, usted está de lado, y él de terco hubiera dicho, no, yo no estoy de lado, el instrumento es el que está equivocado y yo estoy bien. Lo que pasa es que el sistema reticular activador ascendente selecciona información, es muy selectivo. Él no toma todo lo que está frente a mis ojos, él no toma el panorama completo. Entonces, Ujú. literalmente, este señor, aunque tenía el instrumento al frente, él no lo vio porque su sistema reticular activador ascendente estaba privilegiando la información que le daba a los órganos de los sentidos. Mm. Entonces, tomó una mala decisión y Que pues le ahí hubo el costó la vida a accidente. todos, claro. Entonces, pues imagínate las personas que tienen licencia para volar sin referencia visual, pues esa capacidad que tienen para que su sistema, o sea, su sistema reticular debe estar totalmente entrenado para mostrarle la información que dan los instrumentos y no privilegiar la información que le da digamos que su sistema de sentidos. Y eso es Claro. algo que no se construye conscientemente. Eso no es que yo quiero hacerlo porque todos quisieran hacerlo. Pero en un momento No, no. crítico, tú actúas de la única forma en que puedes actuar. Y ahí, si tu cerebro tiene esa limitación, pues en condiciones de baja visibilidad, pues no vas a poder volar efectivamente, sobre todo si te tienes que enfrentar en una situación crítica como la del accidente. Claro, claro, claro. No, súper interesante. Muy bien. Perfecto. Me queda claro el sistema reticular activo. ¿Qué otro concepto crees que es importante que entendamos en esta transmisión? Bueno, otro concepto es el de la inteligencia emocional que le pregunta a uno generalmente a las personas, bueno, todos quieren inteligencia emocional, pero ¿qué es eso? Entonces, a veces Exacto. uno lo asocia como esa capacidad de mantener el control de las emociones y está bien, pero no es todo el concepto que deberíamos manejar. A mí me gusta mucho el ciclo de la inteligencia emocional que habla de que se reconoce, se regula y se continúa. Entonces, ¿Ah? el primer paso de la inteligencia emocional es reconocer la emoción, saber que la tengo. Segundo, regularla, que regularla tiene que ver con qué, sobre todo cuando hay esos puntos de gobierno emocional, que es otro concepto que también hay que desarrollar, que el gobierno emocional es cuando las emociones desplazan la interacción con la parte racional del cerebro, que son los lóbulos prefrontales, y estos quedan totalmente aislados. Entonces la persona va a tender a tomar decisiones impulsivas, decisiones ilógicas. Entonces, cuando una persona Claro, está en gobierno emocional, entonces se identifica la emoción o si la persona no tiene la posibilidad de identificarla, necesita un actor externo que le ayude con esa identificación. En el contexto organizacional puede ser un compañero, puede ser el líder. Entonces, una vez reconocida la emoción, se pasa a regular la emoción y eso generalmente se hace, como lo decía ahora, hay una desconexión de la parte racional, entonces necesito volver a conectarla. ¿Y cómo la conecto? A través de preguntas que obliguen a hacer procesos mentales racionales. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? De 1 a 10, ¿en qué magnitud lo sientes? Empezar a hacer esas preguntas que hagan que esa parte racional empiece a conectar. Ahí se llega a una zona de control racional en donde no es que no exista la emoción, sino que la emoción ya no tiene el control sobre la acción. Si soy más o menos claro o hasta ahí voy muy rápido. no, vamos bien. Bueno, entonces hablamos de que el ciclo, ahí llevamos las dos primeras etapas del ciclo, ¿cierto? Sí, reconocer y regular. Reconocer y Ahora, regular. ¿cómo Continuar. continuamos? Ajá. Y Daniel Goleman Goleman. habla en su tema de inteligencia emocional, en todo el desarrollo del concepto, que no es solo llevarme de un estado eufórico o de un estado de rabia a un estado de tranquilidad, sino poder continuar con las actividades que venía haciendo. Y ahí uno aprende que
si no se continúa, que es realmente donde uno muestra la inteligencia emocional, sino que uno evade ya racionalmente, ya tranquilamente, evade la situación que de pronto Desde el el estímulo. trabajo que estaba haciendo, evade la responsabilidad, evade muchas cosas y se permite eso, la persona está cayendo en algo que ya no es inteligencia emocional, sino manipulación emocional. Porque consciente o inconscientemente la persona aprende que el gobierno emocional es una herramienta para tener cosas que quiero o para no hacer cosas que no quiero. Y entonces ahí se empieza a generar un problema porque cuando tú, por ejemplo, en el contexto del liderazgo, si tú no le ayudas a esa persona a transitar de ese estado de gobierno emocional, a regular la emoción y a continuar, a menos que haya realmente un tema de fuerza mayor que haga que tú tengas que delegar esas actividades en otra persona o que tengas que posponer la ejecución, pues lo que está pasando es que esta persona está aprendiendo y no es ni siquiera de mala, sino que su cerebro lo está aprendiendo de que el gobierno Claro. emocional le ayuda a evadir situaciones de incomodidad. Y entonces Ujú. entras en esa dinámica en donde yo exijo, la persona muestra gobierno emocional, yo la ayudo a regular, pero al final, después de regular, la No se persona continúa. no continúa con la actividad y entonces es una herramienta súper efectiva para tener cosas que yo quiero o dejar de hacer cosas que no quiero. El Claro, siguiente concepto, pues ya lo estaba manejando, que es el de gobierno emocional, que es ese punto en donde los seres humanos tenemos un rango en donde en la presencia de emociones no perdemos la conexión con nuestra parte racional. Pero cuando se supera ese límite, entramos en fase de gobierno emocional en donde, ahí sí como dicen, ni oye, ni ve, ni entiende, ni sino que esa entiende, persona sí. está Ahí enteramente sí, gobernada por las por la emociones. emoción. Sí, sí, lo que decimos el secuestro de la amígdala. Sí, sí, así es. El Y secuestro de mira la que amígdala es que se inflama y se apaga la parte y del se apaga el cerebro resto, racional. sí, se Ujú. apaga el resto. Y mira que hay algo bien importante, bueno, eso tiene tres características, o sea, una persona que está en gobierno emocional tiene tres reacciones: Ajá, confrontación, evasión o parálisis. Son las tres formas como se manifiesta. Y algo que también que es bien importante es que uno relaciona esas fases de gobierno emocional únicamente con emociones como la rabia, cuando la persona está histérica o cuando la persona está demasiado triste, pero mm, resulta que hay otras fases de gobierno emocional que son menos tangibles, donde la persona se te quedó callada. Tú le estás dando retroalimentación y la persona, ajá, sí señor, lo que usted diga, perfecto. Y tú dices, esta persona está interiorizando, pero no, esta persona está mostrando esa evasión porque no me está argumentando, no está construyendo relaciones entre su conocimiento y el conocimiento nuevo que yo le estoy aportando. Entonces, esa persona que no está eufórica ni está totalmente triste, también está en una fase de gobierno emocional. Entonces también tengo que empezar a ayudarla a conectar, porque en la medida que empiezo a hacer esas preguntas lógicas, que fácilmente en una fase normal se responden rápidamente, la persona no me la responde sí, tan rápido, pero no me está mostrando esas expresiones emocionales extremas, pero también tengo que identificarlo porque si yo no lo conduzco a esa zona de control racional, pues finalmente ujú. el feedback que yo le puedo dar, esa nueva información, pues no va a llegar a modificar el modelo mental, porque no va a conectar. Claro, ¿Sí? Yo claro. necesito estar en un estado cerebral para que el modelo mental pueda tener la ruta hacia el aprendizaje. Entonces, pues ahí vamos hasta gobierno emocional. Entonces, conceptos que hemos Vamos aprendido, breve. Sistema reticular activador ascendente, inteligencia emocional, el ciclo de la inteligencia emocional, que es reconocer, regular y continuar. Dentro de ese aprendimos el gobierno emocional. Aprendimos que las personas, cuando están en un gobierno emocional, pueden tener tres reacciones: confrontación, evasión o parálisis. Y la manipulación emocional, que es y cuando la la manipulación persona emocional. inconscientemente aprende que a través del gobierno emocional o de esto puede conseguir un objetivo que quiere, como los niños cuando hacen la rabieta, se Así, tiran al tal cual. suelo, pataletean y saben que si hacen eso, les dan el dulce, lo llevan al parque o les quitan la responsabilidad o esa tarea que no Sí, querían sí. hacer. O no Entonces tiene que comer aprendí. el brócoli. Oh, no, ¿Qué sí es tienen que eso? comer el brócoli.
Tal cual, así pasa mucho, digamos, con las personas, todos nosotros. Yo a veces me descubro haciendo rabietas Sí, sí, también, sí. que uno dice, me falta No, sí, estirarme sí, al suelo y total. ya. Sí, pero O la ley identificar del que hielo estoy, o esas cosas la ley es del lo mismo. hielo, exactamente, así es, así es. Muy Sí, sí, bien, sí. excelente, Fabi. Bueno, entonces vamos, varios conceptos están súper interesantes. ¿Qué otro concepto tienes ahí debajo de Bueno, la manga? hay un concepto también bien importante y es el de modelo mental, porque vamos a hablar mucho de los Ok, modelos mentales. Resulta que un modelo mental es esa imagen que yo tengo de cómo se deben ver las cosas o cómo se ve normalmente una situación. Entonces, para ponerte un ejemplo, cuando tú llegas a tu casa y las luces están apagadas, tú te empiezas a chocar con los muebles. no, ya yo ¿Y sé por dónde qué están no los te, muebles. y eso que tú dices, yo sé dónde estaban los muebles, es el modelo mental que tienes de la distribución de la casa, de la dimensión de los pasillos, la dimensión de los muebles. Cuando, por ejemplo, tú tocas el café y dices, este café está frío. ¿Por qué sabes Ujú. que está frío? Porque tú tienes una imagen mental de cómo debe percibirse la sensación térmica de un café cuando Café está en el punto caliente. en que a ti te gusta. Entonces, eso es un modelo mental. Entonces, son esas imágenes no sé, también cuando si yo te digo, haz la imagen mental de tu esposo, de cómo es su cara. Tú lo puedes visualizar muy exactamente, pero eso es un modelo mental, es una predicción de cómo se ve el rostro de tu esposo. Y así, Ok. pues, hay una cantidad de ejemplos. Entonces, los modelos, bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es que si has visto cuando tú te pones a jugar a tirar el papel que está enrollado, a tirarlo a la papelera. Ujú. Sí, Bueno, de pronto no sí, sí, todos lo sí. hemos hecho, pero digamos que es una imagen Conocemos el que tema, sí. conocemos. Entonces, cuando tú vas a lanzar, ¿cuál sería el modelo mental ahí? El modelo mental tú lo construyes a partir de los datos que tienes. Entonces, la distancia hacia la papelera, el largo de tus brazos, la fuerza con que deberías lanzarlo, una cantidad de cosas que no son cálculos conscientes, sino que el cerebro está generando una imagen mental de cómo deberías ejecutar la acción para conseguir el resultado. Eso es un modelo mental. Cuando yo hago el lanzamiento, y resulta que no atino, sino que cae a un lado. Entonces el cerebro recibe feedback porque estoy viendo la situación, estoy viendo que cayó a la derecha y que estoy viendo que cayó más o menos a 20 centímetros de la papelera. Eso genera una nueva data y con esa nueva data el modelo mental ajusta y el siguiente intento esperaría uno que estuviera más cerca del objetivo. Y así Ujú. iterativamente ese modelo mental se va ajustando. Otro ejemplo que a mí me gusta es no sé, las personas que tienen mascota. Resulta que yo, antes de tener mi perro, yo cuando entraba a una casa sentía el olor a perro, porque digamos que las mascotas tienen cierto olor, Tienen, sí, sus feromonas y sus temas. exactamente, pero después de un tiempo, resulta que yo no siento el olor de la casa. ¿Y será que a mí me está fallando el olfato? ¿Será que algo está pasando a nivel físico que está haciendo que yo no perciba ese olor? No es que ya es natural para No, uno, o sea, ya es habitual. claro, pero cuando decimos que es habitual, es que yo cuando lo sentía tenía un modelo mental, pero luego en la medida que interactué iterativamente con la situación, mi modelo mental fue ajustando a una nueva percepción de la normalidad, hasta el punto en donde ya es normal y mi sistema reticular activador ascendente ya no percibe ese olor, sino que es información que él la deja seguir Ya, derecho. ¿Sí? claro, Yo ya no así soy es. consciente de eso. Ok. Entonces, ese tema de los modelos mentales y cómo es ese proceso de ajuste, pues es bien importante porque otro ejemplo es, no sé, tú te subes al carro y el carro huele raro. Cuando tú te subes y sientes ese olor es porque el modelo mental que tú tienes es diferente a lo que A lo tus que debe sentidos de te están oler un carro. reportando. ¿Sí? Entonces Ajá. tú dices, este carro huele raro porque tú tienes un modelo mental de cómo huele un carro. Resulta Ujú. que si tú no te esfuerzas en buscar la causa raíz, sino que dices, bueno, después mira, entonces al día siguiente vuelves al carro, luego vuelves al carro. Resulta que después de una semana, tú ya no sientes el Ya. mal olor del carro. Y ahí vamos al siguiente concepto y es que el cerebro funciona de forma estadística, el cerebro funciona de forma probabilística.
Entonces, ya entendiendo que es un modelo mental, ahora nos vamos a ir a por qué el cerebro funciona por probabilidades. Resulta que cuando los seres humanos estamos en nuestros primeros meses de vida, nosotros ya tenemos el concepto de probabilidad. Han hecho experimentos donde utilizan una pecera, como la de hacer los sorteos, donde tengo pimpones. Tengo 10 pimpones blancos y uno rojo. Resulta que cubro la pecera y hay unas zonas del cerebro que están asociadas al asombro, que se iluminan, que tienen actividad neuronal, actividad eléctrica, Ujú. cuando una persona se asombra. Entonces resulta que yo tengo al bebé al frente y yo introduzco la mano y saco un ping-pong de color blanco. No se iluminan las zonas de asombro. Pero si yo saco el rojo, se ilumina. Y es porque él sabe que había muchas menos probabilidades de sacar el ping-pong rojo que de sacar un ping-pong blanco y eso genera sensación de asombro. Entonces el cerebro siempre está estableciendo probabilidades. Entonces si volvemos al caso del carro, cuando tú te subes y huele raro, hay 50% de probabilidades que el carro huela raro y 50% de probabilidades que tu percepción del olor del carro esté equivocada. O sea, que tu modelo mental esté equivocado. Resulta que si Ujú. yo no busco la causa raíz, aumenta la posibilidad de que el carro huela mal o de que tu modelo mental esté mal. De que mi modelo mental esté mal. De que tu modelo mental esté mal. Entonces, si el modelo mental está mal, el cerebro no le gusta tener interpretaciones equivocadas de la realidad. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a ajustar Pues va, el modelo ese mental modelo. hasta el punto en donde la normalidad es que el carro huela pues a lo que esté oliendo. Si yo después con el tiempo descubro ese porta debajo de la silla del conductor, ¿ahí qué pasa con las probabilidades? Cambian. Cambian las probabilidades porque hay más probabilidad de que lo que está equivocado es la situación y mi modelo mental anterior estaba bien. Entonces, el cerebro vuelve a tener la Reajusto. necesidad de reajustar el modelo mental. Entonces, ahí vamos introduciéndonos al concepto de feedback. Si el feedback no se da a tiempo, yo estoy reforzando el modelo mental equivocado. Ni siquiera la persona está quedando en el mismo estado anterior al error, sino que está reforzando el modelo mental que lo llevó al error. Por eso es tan importante no solo el feedback, sino la oportunidad en el De feedback. darlo oportunamente. Claro. Así es. Súper, muy bien. Muy bien, muy bien. Javi, ¿y cómo estos conceptos, por ejemplo, cómo ser consciente de que tenemos devolviéndonos a los conceptos que hemos aprendido, el sistema reticular activador ascendente, ¿cierto? Y la importancia de tenerlo calibrado, yo lo veo como un termostato, no hay que tenerlo Sí, calibrado. totalmente. Ujú. Eh, ¿Cómo eso ayuda, ¿cierto? A los equipos. Si yo soy líder y llevando el liderazgo al contexto organizacional donde yo tengo a cargo un equipo de trabajo, ¿cómo entender y ser consciente de eso ayuda a que mi equipo sea, o yo lo ayudo a que mi equipo sea un equipo de alto desempeño o que sea un equipo productivo? Bueno, totalmente. Entonces, el sistema reticular, como lo veíamos, es como un filtro de información. Ajá. Entonces, cosas como la indefensión aprendida, que es lo que yo defino como el estado contrario a la seguridad psicológica, termina siendo un estado extremo negativo del sistema reticular activador ascendente, porque la persona solo está percibiendo cosas que le dicen que ella no tiene forma de afectar el entorno, que ella es sencillamente un barco a la deriva en donde no puede hacer nada para cambiar lo que sucede alrededor, que es como la definición de indefensión aprendida. Ujú. También que es importante que si hablamos de que el cerebro es estadístico, ¿cierto? Es probabilístico. ¿Qué pasa si la data está sesgada? ¿Qué pasa con el modelo mental? Está sesgado. Se va a ir hacia el lado del sesgo. Entonces, Claro. tener un sistema reticular activador ascendente alineado, que eso tiene que ver con un concepto también de higiene mental, pues eso hace que yo sea objetivo, perciba toda la información y entre más información, ¿qué pasa con la calidad del pronóstico? Pues sube, Va a ser ¿cierto? más exacto. Así Va a es. ser más acertado porque tengo más data, mi análisis es objetivo y yo puedo tomar mejores decisiones, puedo ajustar el modelo mental no hacia donde a mí me parece, de acuerdo a mi sesgo, sino a lo que realmente
va a terminar haciendo match con la situación que yo estoy enfrentando. Entonces, el sistema reticular es súper importante. De hecho, hay rutinariamente, si hablamos de Scrum, la retrospectiva debe ser un momento de recalibración del sistema reticular activador ascendente para poder iniciar el siguiente ciclo en una posición mental objetiva que permita a los integrantes del equipo captar la información objetivamente y de forma completa. Entonces, por eso Claro, es súper importante. ¿Qué es también importante? Yo como líder tener mi sistema reticular activador ascendente también muy calibrado, porque si no, la gente va a ir hacia donde va mi sistema. Y si mi sistema está sesgado, pues claro, llevo hacia ese lado. porque yo doy Y puede ser, dirección, claro, claro, yo lo puedo llevar hacia el pesimismo, puedo llevarlo hacia, no sé, hacia metas irreales, porque mi sistema está descalibrado. También, claro, en el caso de los líderes, hay un tema y es que el sistema reticular genera los prejuicios sobre los colaboradores. Porque, como decíamos, él detecta información específica. Entonces, si yo digo, es que Karen es incumplida, el sistema reticular va a estar muy pendiente de cada vez que Karen, o que Karen es impuntual. El sistema ujú, reticular va a estar pendiente de que de cada vez que Karen llegue tarde 1 minuto. Y resulta que claro, Karen lleva 6 meses sin llegar tarde, pero resulta que hoy llegó tarde 1 minuto. Yo voy a decir, si mi sistema reticular no está calibrado, que Karen es toda la vida ha sido incumplida. Porque resulta que el claro, sistema reticular lo que hace es que esos eventos que, no sé, el año pasado fueron 2 veces y este año fue uno, él los une como si no hubiera habido un lapso de tiempo entre eventos. Entonces es cuando la persona dice es que todo el tiempo, es que siempre claro, hace, es que nunca. ¿Por qué? Porque literalmente la persona no tiene conciencia del tiempo transcurrido entre los eventos, que eso daría para generar un juicio más objetivo sobre la persona. claro, Entonces, si yo mantengo tengo prácticas de higiene mental que permitan que el equipo y yo tenga ese sistema reticular activador ascendente muy bien calibrado, eso ya es el principio para que de aquí en adelante podamos empezar en esa dinámica de ajustes de modelos mentales, en donde yo te ayudo a ajustar el tuyo, tú con tu data me ayudas a ajustar el mío, y realmente estamos teniendo modelos que van a hacer match con la realidad. Pues si no tengo el sistema reticular bien calibrado, pues eso no se va a dar. Digamos que ahí empezamos mal. Sí, eso ok, es como perfecto. la base de todo. ¿Qué es? ¿Y cómo? Dime. Sí, dale. No, que cómo puede un líder, ¿cierto? Pasando al cómo puede un líder, una persona, saber o entrenar ese sistema reticular, o sea, tener esa higiene mental para que su sistema reticular esté lo menos desviado posible, para que de todos los estímulos que recibimos diariamente, ¿cierto? También entendiendo de que el líder estaba siempre bajo mucha presión, un líder siempre está ensanduchado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué puede hacer él para que ese sistema reticular esté lo más calibrado posible? Bueno, hay como varias pautas o varias técnicas. Hay una cosa, algo que se llama reformulación cognitiva, que es cuando uno empieza a notar que uno está, claro que no necesita mucha autopercepción, ¿no? Notar cuando yo todo lo estoy viendo negativo, estoy entrando en ese ciclo del pesimismo, es tomarnos un momento para reformular conscientemente las ideas, la visión del mundo y decir, venga, realmente lo que yo estoy viendo es así. Empiezo a forzar la entrada de nueva data que Ok, desconfirme eso que yo estoy percibiendo inicialmente. Hay otra forma es, hay un ejercicio de gratitud consciente, que es dedicar unos minutos al día como a escribir qué fue lo positivo de ese día, qué fue lo positivo de la interacción con mi jefe, qué fue lo positivo de la interacción con mi equipo. De modo que yo empiece a encontrar también, el sistema reticular está pendiente de los patrones negativos. En ese caso, yo le estoy induciendo a que sea que mire consciente lo de los positivo. patrones positivos y también empiece a detectarlos y empiece a balancearse la información de la que él está pendiente. Está la visualización positiva, que es antes de interactuar con una persona o con una situación que habitualmente yo la percibo como que fue pucha de ahí, siempre es algo mal, siempre es algo regañado, no sale un resultado. Entonces, esa predisposición pues hace que finalmente el resultado sea ese. Entonces, la visualización positiva es visualizar ese resultado final como algo positivo, visualizar ese Ok, momento futuro después de la reunión
como algo positivo, de modo que el sistema reticular en ese espacio de tiempo esté también pendiente de las cosas positivas Del que se positivo. generan. Muy bien. Están, bueno, esos son tres pautas. Bueno, tú hablabas hace unos días de las preguntas poderosas. Uno tiene que saber hacerse preguntas poderosas porque esas preguntas lo que hacen es decirle a la mente, venga, la respuesta correcta no es coherente con la visión que yo tengo. Entonces, en ese caso, la probabilidad de que tenga yo que ajustar mi modelo mental, pues es mayor. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar la respuesta a esa pregunta, así sea contraria a mi sesgo. Entonces, Claro, es otra de las formas. El practicar ejercicio regularmente también es una forma de generar más dopamina, generar una cantidad de reacciones a nivel del cerebro que ayudan a que ese sistema reticular esté más receptivo a una cantidad de información más general, al total de la información y no se me sesgue a unas cosas muy específicas. claro. Entonces son esas formas de poder hacer ese mantenimiento al sistema reticular de forma muy recurrente, porque si no lo hacemos, y de hecho yo estos días me cuestionaba un poco porque decía, ¿cuáles son las prácticas de higiene mental que promueven las organizaciones? ¿Cada cuánto? ¿En cabeza de quién? ¿Dónde? Ujú. No se hace. Y eso es No, no se súper, hace. súper fundamental. De otra forma, las personas están muy propensas a tener esos sesgos en el sistema reticular que van a llevar a que tengan esa visión catastrofista de la empresa o tengan esa visión fuera de la realidad que los lleva a ejecutar cosas que al final pues no van a generar valor y únicamente son viales en la cabeza de los que se imaginaron los temas. Claro, esa falsa percepción también de avance, de que estamos cumpliendo De objetivos y avance, resulta que de que no. estamos cumpliendo, de que es que el resto del mundo no ve lo que yo sí veo, esa Exacto. cantidad de cosas que son trampas que nos colocamos, eso tiende un poco a asociarse a esa dinámica de autosabotaje, que autosabotaje no solo tiene que ver con el no puedo, sino también con el meterse en retos o en trabajar en cosas que objetivamente no tienen razón de ser, pero que en una posición mental demasiado, eh, no sé, en un gobierno emocional Congestionada, de la sí. euforia, de la alegría, puede llevarme a hacer cosas que finalmente tienen el mismo resultado de otros estados de gobierno emocional que uno considera negativos. Así es, muy bien. Ahorita cuando hablábamos del segundo concepto que era la inteligencia emocional, ¿cierto? Decíamos que ahí veíamos la parte del gobierno emocional y decíamos que es importante que el líder pueda reconocer cuando su miembro del equipo está en ese momento, ¿cierto? Em, para que lo ayude a traccionar digamos, a pasar a la etapa de regulación, pero que no se quede Sí. ahí, sino que también lo pueda llevar hasta el tema de que pueda continuar, o sea, pueda retomar y continuar. ¿Cómo puede un líder desarrollar esa habilidad de identificar, de ayudar a salir y que continúe? Y no que se quede allí o que de pronto, sí, no poder, se quede sin herramientas al momento de sacar a la persona de ese gobierno emocional. Bueno, ahí nos vamos a que el líder también tiene un modelo mental y a partir de ese modelo mental interactúa con las personas. Entonces podemos tener ese líder que inicialmente te entiende, te ayuda a regular, pero luego la responsabilidad tuya se la transfiere a un compañero. O te dice, bueno, continuemos mañana y por ahora tranquilo, vete para tu casa, no hay lío y continuamos otro día. Resulta que lo primero es tener la información correcta, ¿cierto? Pero resulta que muchas de esas interacciones son en caliente y resulta que, pues, si yo tengo este conocimiento guardado por allá en la memoria semántica, en la memoria de los conceptos, resulta que esa memoria es como un poquito lentica, pues yo tengo que iterativamente practicar la conciencia sobre esas señales del estado de gobierno emocional que hablábamos, de esas expresiones de confrontación, evasión, parálisis, de modo que cada vez mi sistema reticular activador ascendente esté más dispuesto a detectar esas pequeñas señales. Sí, es un tema que no hay como un método, no es algo que tú aprendas leyéndote un libro, sino aprendes a través de la iteración haciendo que tu sistema esté pendiente de estas cosas. Lo que sí vas a hacer en un principio es decirle a tu sistema,
que eso para ti es importante, identificar el Claro, gobierno emocional. Porque cuando tú le dices eso a tu sistema reticular, él va a estar pendiente de las señales. Sí, va a estar un poquito más activo. Y una vez lo identificas, estás siendo autoconsciente de cada vez que te fuiste por el lado de permitir a la persona que evadiera la responsabilidad, que se fuera, que transferiste la obligación o el trabajo a otro miembro del equipo. Entonces, siempre es bueno tener esos espacios de reflexión post conflicto para poder entender cómo lo manejé y si, escucha, en esta iteración me fui por donde no era. Mis heurísticas, que son lo que hablábamos ahora, que es como el sistema mediante el que actúa el sistema de pensamiento rápido, me ujú, llevaron a actuar de esta forma porque resulta que esa información o ese modelo está muy arraigado tal vez en mi memoria episódica, en donde en ese momento yo actúo como siempre he actuado, porque eso claro, es de forma habitual, total, y de forma habitual. habitual. Pero en la medida en que empiezo a confrontar eso y empiezo a iterar y empiezo a tener esas prácticas conscientes, pues Ujú, lo normal va a ser que mi memoria episódica vaya teniendo ese cambio hacia lo que realmente quiero, que es conducir a la persona hacia seguir con la actividad y no abrir las puertas para la evasión de la actividad. Entonces, claro, que pase, es a se través convierta en manipulación en emocional. manipulación emocional. Entonces también lo chévere de esto es que no es solo cómo trabajamos los modelos mentales de otros, sino como lo mencionaba en un principio, el liderazgo tiene que ver con la intervención ética de los modelos propios y de otros. Y de hecho es más en los modelos propios que en los de otros, porque si yo intervengo los míos, la misma interacción en el día a día con las otras personas va haciendo que esa iteración vaya moviendo los modelos mentales de los demás. Entonces, un líder debe Claro, preocuparse primero por su sistema reticular, por tener la información adecuada y por mover sus modelos mentales antes de querer moverlos de los demás. claro, claro. Aquí volvemos a la frase que me encanta de Confucio. Aquel que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo podrá gobernar a otros? O aquel que quiera gobernar un imperio, que empiece a gobernarse por sí, a sí mismo, como dijo Marco Aurelio también. Bien, excelente, Fan. ¿Cómo cómo el líder puede identificar sus modelos mentales? El siguiente concepto que hablamos fueron modelos mentales. ¿Cómo puede el líder identificar cuáles son esos modelos mentales que tiene? ¿Cómo se hace consciente de eso y cómo puede recalibrarlos? Y creo que aquí volvemos al sistema reticular, pero Total, digamos, total. cómo puede el líder decir, caramba, me voy a sentar y voy a ver cuáles son esos modelos mentales y cómo los puedo cambiar? Bueno, ¿O cómo puedo resulta adquirir que otros? si yo tengo mi sistema reticular afinado, lo que quiere decir es que yo estoy recibiendo el 100% de los datos, ¿cierto? Y cuando yo recibo el cien por Ujú, ciento de la data, puedo identificar objetivamente la desviación que hay entre la situación y mi visión de la situación, que es como ok, el ejemplo de lanzar los papeles a la papelera. Entonces, cuando yo logro ujú, identificar ese gap, ni siquiera es que el líder decida mover el modelo mental. Eso es algo que sucede automáticamente porque es la forma que la evolución ha privilegiado para el funcionamiento del cerebro, para la adaptación, que nos ha hecho que como seres humanos nos adaptemos a todos los cambios que han habido en el planeta durante estos 200.000 años de existencia. sí, Entonces, lo importante es que exista ese momento donde sea claro que hay un gap entre mi modelo mental y la situación. Si ese gap se identifica, el cerebro va a tender a traer la data necesaria para generar una mejor predicción del modelo mental futura, para estar más cerca de la lectura adecuada de la realidad que lo lleve a abordar esa situación de la mejor forma. Y ahí nos vamos a un concepto también que es la neurociencia detrás del error, en donde ujú, cuando las personas identificamos ese gap, pues finalmente, ¿un error qué es? Un error es un modelo mental aplicado que no hizo match con la situación que estaba enfrentando. Entonces, el resultado que obtuvo fue diferente al deseable. Entonces, podríamos decir que eso es un error. ¿Sí estarían de acuerdo ok. o muy enredado? No, sí, de acuerdo. Entonces, resulta que el error es una zona súper incómoda para el cerebro. El cerebro no le gusta no estar Ujú, equivocado. ¿Sí? La así única es. forma de que él prevalece en un error es que el sistema reticular activado ascendente le está diciendo que no está No cometiendo le el dé error, que, sino que está en lo exacto. correcto. Pero Ok, resulta que cuando tú cometes un error, se desencadena una cantidad de reacciones químicas. La primera es, se genera epinefrina.
Entonces, cuando tú cometes un error, has visto que generalmente saltas y como que te genera asombro y como que tienes una sensación que te pone alerta, Sí, sí, ¿sí? sí, O sea, sí. tus sentidos se activan. Entonces, eso es efecto de la epinefrina. Entonces, esa activación lo que está haciendo es que tú estés más sensible frente al entorno. Y mayor sensibilidad al entorno es ¿por qué? Porque necesitas traer datos. Datos que de pronto en la primera iteración no tuviste en cuenta y En que por cuenta, no los eso vi. hubo la desviación. Luego se genera acetilcolina, que la acetilcolina genera enfoque. Entonces, si te has dado cuenta, tú reaccionas, tienes esa, no sé, es una sensación química que es como un corrientazo que te pasa por el cuerpo cuando tú te paras, entonces ahí epinefrina. Y luego empiezas a recapitular, sientes la necesidad de recapitular lo que hiciste para entender qué fue lo que pasó. Así es. Entonces, eso es por la acetilcolina. Entonces, cuando tú estás atenta y estás enfocada, estás en el momento justo para el aprendizaje. Estamos hablando, claro, en el caso de personas que tienen su sistema reticular activador ascendente bien, ¿sí? No Ok. estamos hablando de desviaciones, nada de eso, porque en condiciones normales es lo que debe pasar. Entonces resulta que en ese momento el cerebro puede tomar dos vías. Una vía es hacia el aprendizaje y otra vía es hacia el gobierno emocional. Y muchas veces ahí es donde interviene la figura de autoridad. ¿Dónde están esas dos opciones? Si tengo un líder que tenga un sistema reticular activador ascendente calibrado en términos objetivos, esta persona lo que va a generar es información importante, va a ser objetiva en darle datos a la persona y eso va a ser casi intuitivo. ¿Y qué Ujú. pasa cuando yo le doy más datos a tu cerebro? ¿Qué pasa con el modelo mental? Entra en modo Se va, recalcular, exacto, se va recalcular, sí, recalculando y recalculando, va recalculando, porque él necesita hacer match, él necesita aproximarse más al resultado. Entonces, cuando yo ofrezco información relevante y fuera de eso genero un objetivo poderoso de por qué seguir, pues eso lo que hace es que hablábamos de que esa zona de control racional no quiere decir que es ausencia de emociones, sino es que no se ha desligado de la toma de decisión la parte racional que son los prefrontales. Entonces, en ese momento la persona está viviendo una situación incómoda, pero como líder yo la estoy ayudando a transitar esa incomodidad, le estoy generando un objetivo poderoso, le estoy ayudando en sus primeros pasos de descubrimiento y cuando llega el descubrimiento, ¿tú qué sientes cuando descubres por qué fue que, dónde estuvo la falla? ¿Qué se sientes? genera oxitocina, alegría, Te emoción, genera dopamina porque dopamina, tienes sensación de recompensa, tienes sensación de logro. claro. Y en la medida que tú logras, así sepas que no has llegado a como a entender el 100%, pero si ya lograste avanzar en ese 20% del entendimiento del problema, ¿tú qué quieres ahí? Entender el otro 20%. Exacto. Y Y, seguir y ahí, cuando tú dele y llegas al dele. otro 20%, viene otra vez esa sensación de recompensa, esa sensación que viene de la dopamina. Y la dopamina tiene un poder muy positivo, tiene un poder muy grande para la fijación de la información. Hay un libro que se llama Hablar como en TED, no recuerdo Totalmente. en este momento la autora, que ya dice la dopamina es a la información como el pegante al POSIT. La dopamina hace que Ujú. se fije la información. Entonces, si hay data, si hay dopamina, si hay esa gratificación, y la persona, ¿qué va a hacer con su modelo mental? Claro, lo va a ajustar y Lo va a ajustar, lo va a ajustar, se va a encajar, va a hacer clic ahí ya, va a y hacer ahí clic, va a queda. hacer match con la situación. Entonces, esa es la ruta que yo llamo de la dopamina. Pero también volvamos al momento en donde yo estoy atento y enfocado, ¿cierto? Ujú. Epinefrina y acetilcolina. Resulta que si lo que llega ahí es señalamiento, ¿hacia dónde me va a llevar el señalamiento? Hacia la ruta del Hacia el gobierno gobierno emocional. emocional, Y en exacto. gobierno emocional es desconexión de los prefrontales, es desconexión de los procesos racionales. Y si yo estoy desconectado de mis procesos racionales, ¿hay aprendizaje? No hay aprendizaje. Claro, y entonces uno escucha líderes que dicen, le he dicho 50.000 veces de todas las formas, y literalmente le pudieron haber dicho 50.000 veces, pero la persona nunca ha podido cubrir el ciclo del aprendizaje. ¿Qué es aprender al final del día? Es incorporar
afinar o ajustar modelos mentales. Eso es aprender. Entonces, tú le has hablado 50.000 veces, pero de una forma en donde lo has llevado a la fase de gobierno emocional, y entonces la persona nunca ha podido cubrir su ciclo de aprendizaje, nunca ha podido ajustar su modelo mental y la va a seguir embarrando otras 50.000 veces. Y entonces Claro, ahí es hasta donde el que eso líder suceda. debe volverse consciente de que el primer error fue culpa de la persona. Los otros 49.999, donde él le tuvo que Ese decir, error del líder. es porque él no lo condujo al ciclo de aprendizaje y la persona nunca llegó a recibir esa nueva información que lo va a llevar a mejores resultados. Claro. Entonces, ahora, en estas fases de gobierno emocional, cuando eso se vuelve muy recurrente, es cuando las personas terminan cayendo en ese estado de indefensión aprendida, que para mí es un estado extremo del sistema reticular activador ascendente. El sistema reticular solo está pendiente de confirmar por qué la persona no puede hacer nada para cambiar su entorno. La persona está indefensa frente a ese entorno negativo que la rodea, frente a los malos resultados. Y es cuando la persona dice, haga lo que quiera, ¿sí? Y la Así persona es. literalmente, mira que en ese tema de gobierno emocional e indefensión aprendida, yo tengo una experiencia que de pronto me sirve para ilustrar, y es que cuando yo estaba en la universidad, yo era muy bueno para el inglés. Resulta que Sí. alguna vez pero tuve que repetir inglés varias veces. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque resulta que cuando una vez recuerdo una prueba que nos hicieron de traducir un texto y teníamos que leer. Entonces, la Sí. persona que estaba delante de mí, yo estaba atrás leyendo y yo leía en voz alta, pero pues escuchaba a él, pero no escuchaba al profesor, y él iba repitiendo todo lo que yo iba diciendo. Entonces, 5. Pero adivina qué pasó cuando, Fabián, ahora le toca a usted. Y el profesor mirándome y todos mirándome. No, no leíste, se te olvidó, no No, pudiste. no podía, bloqueado, o sea, porque cuando llegué, y eso fue una fase, esos son fases de gobierno emocional, donde ahí entra el cortisol, y el cortisol hace que el cerebro se vuelva un nudo, y en ese nudo no das el resultado. Y entonces resulta que hay personas que yo digo, esta persona tiene algún problema cognitivo, es que no entiende. No, puede ser personas que sean muy inteligentes, pero el contexto en el que están desarrollando las actividades les genera una posición mental que no les permite avanzar, que no les permite hacer sinapsis para poder procesar la información y generar los resultados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues gobierno emocional. Y en ese caso, gobierno emocional que pues, tengo que empezar a trabajar yo, o en su momento tuve que empezar a trabajar para perder como ese pánico escénico que me llevaba al mal resultado. Claro, claro, Y en claro, ese claro. caso, en ese momento estaba cayendo en indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde yo empiezo a creer que esos espacios de exposición no soy capaz con No son ellos. para ti. Ajá, no son Sí, para ese ti. entorno no lo puedo afectar, no lo puedo modificar, yo soy vulnerable totalmente. Entonces, eso para generar como un marco en el cual las personas que vean este video pues puedan conceptualizar más lo que es la indefensión aprendida, y por eso, y también su estado opuesto a lo que es seguridad psicológica. Que si nos vamos a este contexto del error, siempre que yo me voy hacia la ruta de la dopamina, yo estoy reforzando la seguridad psicológica de las personas. Cuando me voy hacia el cortisol, hacia el gobierno emocional, estoy reforzando ese estado de indefensión aprendida que es tan complejo. Súper, eso está súper chévere. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que me hablabas de lo de el cortisol y todo esto? Que es muy normal que cuando estamos o las personas buscan trabajo, una de las características que piden es que pueda trabajar bajo presión. Entonces, cuando yo estaba pues como de ese lado del tema de trabajar de Sí, sí. empleada, eh, yo cuando veía esos temas, o sea, como que, es que una de las habilidades es que tengo que trabajar bajo presión, ese trabajo no es para mí. No porque, sino porque ya me daba una idea de cuál era el ambiente de trabajo que, Sí, sí. que era. Entonces yo digo, una empresa saludable, con una cultura saludable, ¿cierto? Debe empujar, como bien lo dices tú, más hacia la dopamina, más hacia estos temas, más hacia esa seguridad psicológica, en proveer esos ambientes necesarios
para evolucionar, para crecer, y no llenos de cortisol, donde todo es estrés, donde todo es urgente, donde se castiga el error, donde sí, el señalamiento y todo esto. Entonces, ahorita que decías eso, no sé, se me vino como esa referencia de esos No, total, ambientes que son complejos y que no favorecen el y crecimiento ni la total, evolución ni total. de Y yo, la yo creo persona, ni mucho menos la empresa. que es una declaración que no se debería hacer, pero sí en el proceso de selección uno sí debe identificar, porque hablábamos de esa zona de control racional, ¿cierto? Que es esa zona donde están presentes las emociones, pero yo no Sí. tengo desconexión con los lóbulos prefrontales. Resulta que esa zona es de diferentes amplitudes y eso depende Ujú. de las experiencias de la persona, de la crianza de la persona. Entonces, también hay unos estados en donde lo que yo llamo el sistema de alerta está demasiado activo. No sé si te ha pasado alguna vez que hay personas que tú medio las tocas y haces ¡ay! Y de una vez gritan. Sí, ¿Sí te ha pasado? sí, Y uno generalmente, ¿qué sí, piensa de ellos? Que son que personas está nervioso, exageradas, no, o que tan exagerada, sí. exagerado, ¿no? Resulta que como vemos el mundo no como es, sino como nuestro cerebro nos dice que es, resulta que Ujú. ese sistema de alerta del cerebro que es demasiado sensible hace que esas personas perciban los estímulos de una forma muy, Como, muy superior a lo que normalmente lo puede percibir una persona. A esa persona literalmente el estado le dolió eso y por eso yo siempre hago el símil como cuando tú oprimes un switch para accionar una alarma. La alarma ajá, suena igual de duro, tú oprimas ese switch rápido o lo oprimas muy despacio. La alarma suena igual de duro. Entonces, en este caso, el estímulo que recibió la persona es coherente con la reacción que ella está teniendo. Lo que no es coherente es tu percepción de la realidad con la reacción que está teniendo y es lo que hace que tú la califiques como que es una persona exagerada. Entonces, a lo que voy es que sí existen personas que tienen esa zona muy reducida y no quiere decir que esas personas, no sé, debamos excluirlas de las organizaciones, pero generalmente son personas que no pueden estar en roles que son demasiado dinámicos, donde todo el tiempo estamos cometiendo errores, tenemos que aprender del error, estoy expuesto permanente a feedback en caliente sobre todo, no es un feedback tan planeado, sino que todo el tiempo estamos interactuando, no solo el feedback que viene de mi jefe, sino el feedback que viene de mis compañeros o que viene del cliente. claro, Entonces, cuando claro, yo tengo eso, que es una característica que generalmente viene desde temas de la crianza y este tipo de cosas, en donde esas redes neuronales se mielinizaron en su adolescencia y después de que eso sucede, esos activadores de esas reacciones realmente son, o sea, un líder no los va a cambiar. Eso necesita otros claro, procesos. Ahora, las otros personas procesos. que tienen esa característica, hay que llevarlas a que el entorno donde trabajan no implique utilizar mucho el sistema rápido de pensamiento, que dijimos que era el intuitivo y emocional, sino que ellas deben estar en el sistema lento, que es el analítico y racional, porque esta persona puede estar en un rol donde tenga que planear las actividades, planear el discurso, cómo va a ser, cuál va a ser la experiencia, de modo que todo lo que sucede es muy premeditado. Sí, es muy, nos podemos preparar para lo que va a suceder. No son cosas que están pasando en caliente todo el tiempo, porque la Sí, persona ahí va sí, a tener dificultades. Entonces, y algo que pensaba estos días que de pronto es pertinente es el tema de la inclusión. ¿Qué tan inclusivo tiene que ser uno? Inclusivo no quiere decir poner a todas las personas a hacer lo mismo, a todo tipo de personas, ujú, porque si hay afinidades con respecto a unos roles y a unos entornos. Inclusión es claro, encontrar donde desde tu mosaico cerebral puedes tener un mejor desempeño, porque también estas personas que son más propensas a estos procesos más analíticos, más preparados, más racionales, también son muy importantes porque ellos están dando línea en las organizaciones, pero tienen que estar en un espacio donde las cosas no estén cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Son personas que tienden a ser más estables, si nos vamos al concepto total, del DIX del del que tú DIS. hablabas Ujú, hace un rato. totalmente, así es. Sí, 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 porque es que si no es como si estuviera evaluando en igual de condiciones a un pez y un pájaro Sí, y sí, sí, diciendo total, cuál de los dos total. no puedo, ¿sí?
son, Total, total. volvemos a lo que me decías ahorita, el cerebro de Fabián, el cerebro de Karen, el cerebro de Mario, son diferentes y a partir de Todos ahí son tenemos que diferentes. leer todo eso. Sí, Muy todos bien, son un Fabián, mosaico totalmente diferente. No sé muy totalmente. si, bueno, ya nos hemos extendido bastante y agradezco la generosidad que has tenido con tu tiempo. Hay un tema para cerrar este tema del ciclo del error y es como el ciclo del feedback, que también es bien Sí, importante porque acá hablamos del error, pero también es entender cómo una persona que tiene una desviación de su modelo mental con respecto a una situación, que es lo que yo llamo el sujeto inexperto, se va volviendo experto a través de la iteración. Entonces, nosotros ya hablamos del cerebro probabilístico, el cerebro predictivo, hablamos de la oportunidad del feedback, ¿cierto? Porque esto tiene que ver ajá, también con este sí, tema. Y ahora vamos a hablar de ese ciclo. Entonces, cuando tú eres una persona que, no sé, no juega baloncesto y resulta que yo te pongo el reto de que tú seas capaz de encestar. Ya dijimos que tú para poder encestar, al igual que en la papelera, lo primero que haces es recoger data. Y con esa data generas un modelo mental. modelo mental. Es lo Ujú. que yo llamo el modelo mental mínimo viable. Es el modelo mental necesario para hacer el primer lanzamiento. Que Ok, eso la va primera súper conectado iteración. con el agilismo, porque después de que tú Sí, te me encanta. desviaste, ahí tú recibes feedback, ¿cierto? Entonces, tú Total. coges esa data, la analizas, con lo que tienes haces lo que puedes y generas tu primera iteración a partir de ese modelo mental mínimo viable que lograste concebir y hiciste el primer intento. Si no lograste encestar, cometiste un error, ¿cierto? Que el error es la desviación entre el modelo mental, que es esa interpretación de la realidad con respecto a la situación. Porque si hubiera sido adecuado, habrías logrado encestar. Ahí es cuando ese observador, que es un líder que tiene su sistema reticular activador ascendente afinado, te entrega conocimiento revelador, porque hablamos de la importancia de la data para lograr ajustar ese modelo mental. Es como cuando tú hablas con inteligencia artificial literalmente. Si tú quieres refinar el resultado, ¿qué tienes que hacer? Darle más datos, más claros, de mejor Ujú. calidad, y con eso mejoras el resultado. Ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho y es el del conocimiento revelador. Cuando yo doy feedback, no es generar, no, no es expresarte mis emociones, no es decirte lo contento que estoy o lo triste que estoy por el mal resultado. Tiene que ver con generar, aportarle a la persona conocimiento que sea significativo para que en ese proceso de recalcular sus predicciones, de generar ese ciclo de pronóstico nuevo, lo conduzca a estar más Sí, cerca de lograr el resultado. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, porque a mí me abrió mucho la mente y sobre todo con mi hijo, porque yo le enseño muchas cosas, pero ya he empatizado mucho más con él a partir de eso. Es que alguna vez escuchaba a alguien que decía, si tú le preguntas a una persona adulta, un profesional o un ingeniero, ¿cuánto es 4 menos 2? Bueno, más bien, ¿cuánto es 2 menos 4? Esa persona no duda en decirte que es menos 2. Pero si yo le digo, devuélvete a cuando tenías 7 años y estabas por allá aprendiendo operaciones con conjuntos, donde esas operaciones se hacen sobre el concepto de los números naturales, si yo te digo, ¿cuánto es 2 menos 4? ¿Qué me vas a decir? es decir, no se puede. Le decía a No uno, se no, no se puede, puede. porque yo a 2 naranjas no le puedo restar 5 naranjas porque ¿de dónde salen las otras 3? Exactamente. Entonces, en ese momento, la persona tiene una visión del mundo sesgada a partir de el concepto de los números naturales, ¿cierto? Pero cuando yo le Ujú. incorporo el concepto de los números enteros, yo estoy desbloqueando el potencial de la persona a través de conocimiento revelador, porque eso le permite ampliar su escala numérica y entender que sí se pueden hacer esas otras operaciones. Entonces, la persona lo va a lograr. Si yo le entrego ese conocimiento después de que él interioriza el concepto de los números enteros, ¿qué pasa cuando yo le vuelvo a preguntar la operación? Me va a decir, ok, sí Ya se dice puede. menos dos. Ujú, sí se puede y es menos Así, dos. totalmente, totalmente. Entonces, el poder del conocimiento revelador. ¿Por qué? Porque el cerebro es un computador al que yo le estoy entregando nuevos datos para que genere una nueva predicción a partir de ese proceso de establecimiento de probabilidades del que ya hemos hablado. Entonces,
de pronto soy muy reiterativo en ese tema, pero es súper importante. El feedback no es para generarle emociones positivas a la persona. Las emociones positivas deben estar ahí para conducir a la persona hacia ese ciclo del aprendizaje, hacia el ciclo de la dopamina, pero lo que va a hacer que mueva su modelo mental de un punto A al punto B es la calidad de la data que yo le entregue. Muy bien, excelente, súper Con interesante. esa Eso nos da data, para otro podcast. no, claro, con eso la persona, ¿qué hace cuando llega la data? Vuelve y hace su análisis, ahora con Y más va información, recalibrando. Ujú. recalibra su modelo mental, vuelves y haces el siguiente lanzamiento y resulta que si tu modelo mental recibió suficiente data y estuviste en la posición mental de la dopamina, no del cortisol, que te llevara al aprendizaje, como mínimo vas a estar más cerca. ¿Qué pasa si no logras encestar? ¿Qué falta? Data. Y entonces tú vuelves otra vez iteras, recabas nueva data hasta que llegas al punto de convergencia de lo que yo llamo el match entre el modelo mental y la situación o el reto que estás enfrentando. Entonces, Claro, ahí nos vamos a que, o lo que espero que las personas que, pues, que nos vean logren interiorizar es la importancia del feedback, calidad de data en estados mentales adecuados, en estados donde se promueve la higiene mental de las personas, que en resumen es la calibración de esos sistemas reticulares activadores ascendentes, que es lo que ujú. va a llevar a que naturalmente la persona llegue al aprendizaje. Una persona no puede negarse a aprender. ¿Y por qué no puede negarse a aprender? Porque él no puede ir en contra de una característica que la naturaleza ha privilegiado a través de 200.000 años de evolución. Él lo hace porque lo Sí, no, hace, no podemos ir en porque contra de la no es un naturaleza. acto consciente, es un acto totalmente inconsciente. Entonces, pues ahí espero que logremos llevar ese concepto del feedback a un nuevo nivel a través de este conocimiento revelador y que las próximas ocasiones donde tengas la oportunidad de dar feedback, tengas en cuenta estos temas y te vas a dar cuenta cómo la persona naturalmente va llegando o por lo menos se va acercando a los resultados que esperas. Claro, muy bien, excelente. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya para concluir, Fabi, ¿qué consejo le puedes dar en este momento a esas, am, primero, qué consejo le puedes dar a esos líderes que quizás están pasando por ese momento difícil, pero que dicen, pucha, ¿cómo hago para entrar, digamos, a todo esto que Fabián acabó de hablar? Pero, ¿qué le puedes decir tú para que empiecen a obtener esas victorias tempranas y que a partir de ahí puedan ir recalibrando su sistema reticular activador poco a poco? Entendemos que es un proceso iterativo de todos estos temas, pero ¿qué puede Bueno, hacer ya? ya hablamos de cómo recalibrar ese sistema reticular a través de, pues, de estos diferentes pautas donde hablamos de diferentes formas de recalibrarlo, hablamos del ejercicio y otras formas de mantener esa higiene mental. Sí. Entonces, lo primero es, yo hice un pequeño listado de cómo intervenir eficazmente en modelos mentales. A partir, digamos, el ¿Sí? resumen, los tips que puedes aplicar a partir de todo este sustento teórico que hemos desarrollado a lo largo de la charla. Entonces, primero, mantén afinado tu sistema reticular activador ascendente. ¿Y cómo lo haces? A través de las prácticas de las que ya hablamos hace un rato. Y el de las personas a cargo, genera esos espacios para fomentar la higiene mental de las personas. Eso es la base de todo. Dos, da feedback oportunamente para que la persona, Ujú. bueno, acá hay un tema que se me olvidaba, dice, generalmente el error tiene una carga emocional y cuando yo logro dar feedback muy cerca al momento del error, lo que logro es que esa información, además que se genera dopamina y una cantidad de cosas, se fija en la memoria episódica, que es la memoria como de las experiencias. ¿Por qué? Porque conecta con carga emocional. Entonces ese conocimiento es mucho más probable que la persona lo tenga presente cuando se le presente más adelante una situación similar. Claro, Dos, bueno, hablamos de proporcionar de ese dar feedback. conocimiento, feedback, oportunidad del feedback, conocimiento revelador. Un feedback no es abracito, no es, eso es importante, pero el feedback son datos. Son datos que le permitan a la computadora cerebral recalcular su modelo mental para estar más alineado y estar más cerca de hacer match con la situación o el reto que está enfrentando. Tres, aprende a identificar y gestionar el gobierno emocional. Entonces, hablamos de qué?
Las reacciones, gobierno emocional, las personas hacen cosas ilógicas. Empecemos por eso. Cosas que yo digo, pero eso no es razonable. Gobierno emocional. Ujú. Parálisis, evasión, confrontación, gobierno emocional. Iteremos, seamos conscientes del tema. Hay un tema bien importante y es en el feedback, el balance entre el feedback planeado y el feedback en caliente. Entonces hay un feedback que es cómo yo reacciono espontáneamente, que yo tengo que entrenarme para que cuando suceden esos momentos que no son planeados, sino que tengo que dar feedback en caliente, yo esté entrenado para llevar a la persona hacia el ciclo de la dopamina, hacia la ruta de la dopamina y no hacia la ruta del cortisol y de la indefensión aprendida. Y está el feedback planeado, que es ese feedback de la retrospectiva que realizo al final de cada sprint, donde yo genero todo un ambiente, ¿para qué? Para dar feedback, pero observando las características, ¿no? De buen feedback. Uno, que haya presencia de dopamina. Si es un feedback planeado, debo generar momentos que generen pico de dopamina, porque la dopamina ayuda a fijar la nueva información. Ujú. Y fuera de eso, también planear mucho la data que voy a entregar para promover esas conversaciones que sean de valor y donde las personas puedan empezar a co-crear esos modelos mentales unos con otros, van llegando a ese proceso de sincronía de modelos mentales que pues es lo que uno quiere para que el equipo sea de alto desempeño. Otra cosa muy importante es ser muy conscientes de que estoy completando los ciclos de inteligencia emocional, no solo los de los demás ayudándolos Sino los propios. a reconocer, regular, continuar, sino como yo también en mis propios ciclos estoy reconociendo la emoción, estoy regulando la emoción y soy capaz también de continuar como líder, porque también hay que autogobernarse, como tú lo decías Claro. hace un momento. Practicar la iteración, la exposición iterativa a situaciones, porque el modelo mental recaba datos, pero esos datos, el feedback que ofrece mi líder es solo una fuente de datos. El error en sí mismo, la situación, es fuente de datos. Entonces, en la medida que yo voy Ujú. iterando y la persona se expone iterativamente a la misma situación, que es como la base del entrenamiento de los deportistas de alto desempeño, iterar, iterar, iterar Ajá. hasta que el modelo mental sea lo más eficiente posible, lo más ajustado a la situación. Eh, bueno, hablábamos de que de pronto no profundicé mucho en esto y es que nosotros los seres humanos tenemos tres memorias. Tenemos la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria motora. Las dos que son súper rápidas son la memoria motora, ¿sí? O la memoria procedimental y la memoria semántica. La semántica se fija a través de temas emocionales. O sea, es esa memoria por la que tú te acuerdas que estabas haciendo exactamente el día de las Torres Gemelas. Sí, exacto. Porque fue un tema muy emocional y tú te acuerdas que estabas en la universidad, que estabas sentada en tal parte, que estabas comiendo tal cosa. ¿Por qué? Porque esa emoción ayudó a fijar el conocimiento por ese pico de dopamina que genera ese momento. Entonces, la memoria semántica es una memoria de la repetición, ¿cierto? Es por lo que uno se aprende que la célula es la unidad estructural funcional de todo ser vivo, porque es un concepto que uno para Ujú. aprendérselo al pie de la letra tiene que repetir. Pero es una memoria Esa que es la semántica. esa es la semántica, es una memoria lenta, que yo generalmente le digo a Ujú. la gente, ¿quién es el protagonista del Silencio de los Inocentes? Entonces las personas me dicen Anthony Hopkins, pero tuvieron que ir a buscar en su Ir a cerebro coger el archivador, no hasta sé que qué, conectaron recordar. con dónde está la información y lo trajeron. Entonces esa es una memoria que es más lenta, ¿sí? Ya no conecta tan rápido con las situaciones. Y la memoria procedimental es la memoria de un gimnasta, donde él sabe dónde está cada parte de su cuerpo, qué tiene que hacer y es también muy rápido. Si queremos que las personas, la nueva información se vuelva parte de su ejecución normal, ¿en qué memoria debería estar? Separémonos bueno, la procedimental también podría estar, si es una persona que es un operario que llena bolsas con producto. Eso es memoria procedimental. Eh, Eh, pero en el otro contexto, ¿qué preferimos? ¿Memoria semántica o memoria episódica? Para que la persona reaccione rápido. Episódica. Episódica, porque la semántica, Es lenta. lenta. Entonces, la memoria episódica se fija a través de eventos con carga emocional. Por eso en las charlas de TED, la charla de Bill Gates sobre sus plantas de tratamiento de aguas residuales, él lleva y dice, voy a tomar
agua de mi planta, porque eso genera un impacto emocional. O hay otra conferencia Claro. muy famosa de una neuróloga que explicaba por qué en la adolescencia literalmente se pierde la mitad del cerebro. Sí, o sea, cuando se pierde la cabeza, se está perdiendo, no la cabeza, pero sí por lo menos la mitad. Ella llevó un Ujú. cerebro humano y eso generó un impacto en las personas que hace que, ¿por qué? Porque se genera un pico de dopamina que hace que se fije la información y las personas van a recordar del día que vieron un cerebro humano en vivo e indirecto. Y toda la información asociada a eso la van a tener súper clara. Va a quedar, Entonces, claro. el conocimiento debe llegar a la memoria episódica. Y por último, la dopamina es la aliada, no el cortisol. No es el miedo hacia las personas, porque el miedo produce cortisol, el cortisol produce Bloqueo, gobierno gobierno emocional emocional. recurrente, indefensión aprendida, cero ciclo de aprendizaje. Ciclo de la dopamina, con feedback adecuado, objetivo poderoso, ayuda a la persona a llegar a ese ajuste de modelo mental que en resumen es el aprendizaje. Entonces ese es como el listado de cositas que yo diría que una persona debería tener en cuenta. Sé que son muchas, pero se pueden ir entrenando. Y esto Así muy es. seguramente va a llevar a que las interacciones sean mucho más enriquecedoras, no solo para los demás, sino para el propio líder. Para el propio líder, así es. Muy bien, excelente. Estoy segura que a partir de esta charla, de este live, que las personas estuvieron viendo, su cerebro reticular activador va a empezar a buscar información de esto y va a empezar a cuestionarse todos estos temas. Muy interesante todo lo que nos compartiste, Fabián. Claramente da para un montón de cosas más, ¿cierto? Ahí por ahí anotaba ideas y cosas que dije, le voy a preguntar para que hagamos otros live. Eh, Te quiero agradecer por el espacio también, por tanta información que nos traes. Realmente llené varias hojas de mi cuaderno. Quiero agradecerte y bueno, no, espero que podamos seguir el día 24 si no estoy mal, tenemos el próximo live. Vamos a seguir profundizando sobre estos temas que están súper interesantes. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen cosas preguntas que quisieran hacerle a Fabián, por favor nos los dejan en los comentarios y con mucho gusto recogemos esas dudas para el próximo live. Y bueno, ya Fabián, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden contactarte para que, digamos, puedan seguir explorando sobre estos temas? Bueno, yo los invito a seguir mi perfil de LinkedIn. Ahí me encuentran dirección de LinkedIn, Fabián-Morales-Beltrán. Y pues ahí podemos empezar a interactuar y a profundizar en los temas, no solo a dar información, sino también a aprender de todo lo que la comunidad puede aportar. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos. Nos vemos en un próximo, el día 27 de octubre con el segundo live de Agile Digital Ventures. Nos vemos, chao. Bueno, un gusto. Feliz noche. Que estén bien.